En este vídeo vamos a ver o recordar lo que eran las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas o parábolas son de la forma igual a ax cuadrado más bx más c. Fijaros que esto nos recuerda a la ecuación de segundo grado. Pues sí, no es más que una función que tiene como característica o forma principal la de una ecuación de segundo grado. ¿Vale? Así dicho de manera simple. Para ello, siempre la a tiene que ser distinto de cero para que sean cuadráticas, para que esté elevado al cuadrado una de las incógnitas x, y que por tanto, en esta siempre la a va a ser distinto de cero. Deciros que como es una función polinómica, el dominio es todo R, es decir, todos los números reales. Siempre es posible obtener un valor de y para cualquier valor de x. Y el recorrido o imagen será desde el vértice a más infinito, si es una u hacia arriba, o del vértice a menos infinito, si es una u hacia abajo. Con esto deciros que las parábolas tienen forma de U, una U hacia arriba, si la A es mayor que cero, que esto es fundamental, y una U hacia abajo, si la A es menor que cero. También deciros que una de las características de las parábolas es que son simétricas con respecto al vértice. Y si este es el vértice, el punto donde la parábola pasa de decreciente a creciente o de creciente a decreciente, son simétricas con respecto a ese vértice, ¿vale? Y eso nos va a ayudar mucho a la hora de representar. Otra cuestión interesante que podemos obtener de los coeficientes de la parábola es que C nos da el corte con el eje Y. Por tanto, el corte va a ser siempre el 0. Con esta pequeña introducción teórica, nos podemos plantear la representación de la parábola en su representación gráfica. Lo vamos a ver con tres ejemplos, puesto que antes de pasar voy a recordar una cosa sencillita, que es la siguiente. Recordaros que las ecuaciones de segundo grado podíamos tener dos soluciones, que van a ser el corte con el eje X. Tenemos dos soluciones para la ecuación de segundo grado. Una solución, fijaros, el vértice de la parábola se apoya sobre el eje X, o ninguna solución, es decir, yo tengo una parábola en el que el vértice, por ejemplo, está por encima del eje X y sin embargo va hacia arriba y por tanto nunca la corta. Entonces tenemos dos cortes, un corte con el eje X y no corta. Pues vamos a ver uno de cada uno de estos ejemplos para que veáis cómo se cumple y qué cuestiones nos pueden ayudar a la hora de resolver o de dibujar estas parábolas. El primer ejemplo que tenemos nos dice que y es igual a 3x cuadrado más 6x más 4. Pues yo, para hacer la representación gráfica de una parábola, lo primero que hago es analizar los coeficientes de la función. ¿Esto qué quiere decir? Yo sé que a es igual a 3, es mayor que 0, por tanto, es una u hacia arriba. Eso ya me va dando bastante información. Yo sé que c es igual a 4, por tanto, el corte con el eje Y es el 0, 4. Por tanto, ya tenemos dos puntos de partida a la hora de representar mi función de la parábola sin haber calculado nada, simplemente extrayendo la información de lo que es la función, de lo que es la ecuación de la función.
Ahora, el segundo paso que yo haría siempre es el calcular el vértice. Porque era otro de los puntos singulares. Os he dicho que la parábola es simétrica con respecto al vértice. Entonces, si tenemos calculado el vértice, nos va a dar bastante información de cómo es la parábola, si va a tener cortes con el eje X, si no lo va a tener. Y eso gracias a este cálculo. Primero lo que calculamos dentro del corte con el eje X es la coordenada X. Y para ello usamos la formulita que viene en el libro, que X es igual, la coordenada X del vértice igual a menos B partido entre 2A. Como la tengo que aprender. Por tanto, X igual a menos B, que vale menos 6, partido entre 2 por A, que vale 2 por 3. Por tanto, la X es igual a menos B. Ya tengo colocado mi coordenada X del vértice. Ahora, para calcular la coordenada Y, segundo, la coordenada Y, es tan sencillo como sustituir el valor de x igual a menos 1 en la función y tendríamos que y es igual a 3 por menos 1 al cuadrado, en vez de poner la x pongo un 1, más 6 por menos 1 más 4. Y por tanto tendríamos que y es igual a 3 menos 6 más 4, que sería que y es igual a 1. Sabemos que el vértice tiene de coordenada menos 1 de las x, perdón, que no le he puesto el menos 1 de las x, menos 1 de las x, 1 de las y. El siguiente paso que yo me plantearía siempre sería el de esbozar la gráfica. ¿Por qué digo de esbozar la gráfica? Esbozar la gráfica. Porque si yo esbozo la gráfica y me di cuenta de que no corta el eje X, pues me voy a ahorrar el paso de calcular el corte con el eje X. Si la esbozo y veo que corta el eje X, pues sí que calculo el eje X. Por tanto, lo que vamos a hacer es esbozar la gráfica. Y para esbozar la gráfica, nos dibujamos nuestros ejes coordenados, el eje Y y el eje X, y marcamos el vértice, que es en el menos 1, 1. Y ahora sabemos que la ordenada está en el 0, 4. 1, 2, 3 y 4. Y sabemos que nos había dicho que la A era igual a 3 y por tanto mayor que 0 y la U iba a ser hacia arriba. Por tanto, vemos aquí que no vamos a cortar nunca al eje X, por tanto, no voy a tener que calcular el corte con el eje X. Y así hago el cuarto paso, que es calcular un par de puntos para poder dibujar la gráfica. Por ejemplo, voy a calcular para X igual a menos 2, que no me va a salir 4 por simetría. Yo sé que va a ser 4 porque es simétrico con respecto al vértice, el menos 2, y el punto que es simétrico en una distancia de 1 con respecto al vértice es el 0, 4, pues entonces veréis cómo me sale el 4, que por simetría me sale 4. Sustituyo en la función 3 por menos 2 al cuadrado más 6 por menos 2 más 4 y me saldría que y es igual a 12 menos 12 más 4, por tanto, y es igual a 4. Si quisiera, podría hacer un segundo punto, pero yo creo que con esto, y no quiero extender mucho el vídeo, ya podríamos dibujar nuestra parábola, porque pasa por el punto menos 2, 4, por el 0, 4, y por el vértice está en el menos 1, 1. Y por tanto, mi parábola, la voy a dibujar en otro color, en
mi parábola es de esta forma. Y ya la tendría dibujada, ¿vale? Pasaría por esos puntos y ya tendría dibujada. En este caso, el dominio es todo R, claro, vale para todos los números reales, y su imagen o recorrido sería, la imagen sería, vamos a poner las características de la función. Vamos a ponerla, que así se queda. Y de esta forma lo dejamos ya completo este ejercicio. Sería el dominio, es todo R, porque es una función polinómica, os digo que las funciones polinómicas tienen de dominio todo R. La imagen o recorrido es de donde va de la I hacia, mirando desde donde va de la I, porque desde la I va desde el 1 de la I hasta más infinito. Es decreciente. Esto lo vamos a mirar en el eje X desde menos infinito hasta menos 1. Y es creciente desde menos 1 hasta más infinito. Y tiene un mínimo absoluto en su vértice, en el menos 1. Fijaros que con esto ya más o menos hemos visto las características. Podríamos decir también la curvatura, que en este caso es convexa. Es convexa. Y creo que con esto no es periódica, no tiene ningún periodo. Y con esto ya podríamos haber terminado de definir completamente la función con sus características. Vamos a dibujar ahora otra parábola, que es esta, que viene aquí. Y vamos a hacerlo con el mismo procedimiento. Fijaros, primero lo que hago es, primero analizo los coeficientes. A es igual a menos 1, por tanto, A es menor que 0 y va a ser una U para abajo. Pues ya tenemos esa información de los coeficientes. Sabemos que C es igual a menos 8 y por tanto el corte con el eje Y es igual a el 0 menos 8 del eje. Ya tengo un punto de la parábola definido y ya sé cómo es la parábola, que es hacia abajo. Segundo paso, os he dicho que vamos a calcular el vértice. Para calcular el vértice empezamos con la coordenada X, con la fórmula X igual a menos B partido entre 2 por A. La B vale en este caso 6, menos 6 partido entre 2 por A, que es menos, 2 por menos 1. Por tanto, la X es igual a 3. Una vez que sé que la X es igual a 3, calculo la coordenada Y sustituyendo en la función menos 3 al cuadrado más 6 por 3 menos 8. Y esto nos da que la Y es igual a menos 9 más 18 menos 8 sería igual a 1. Simplemente lo que he hecho es operar, ¿vale? Serían 9 menos 9 más 18 sería más 9 menos 8, 1. Igual a 1. Por tanto, yo sé que el vértice tiene de coordenadas X igual a 3 y igual a 1. Segundo paso que yo, o tercer paso que yo haría sería esbozar la gráfica. ¿Por qué? Por si esbozo la gráfica, sé si va a cortar al eje X o no, porque yo tengo el vértice, tengo también aparte del vértice, tengo el corte con el eje Y,
Y con ello, esas dos informaciones, tenemos como en la parábola, si hacia arriba o hacia abajo. Y con esa información vamos a saber si va a cortar o no al eje X. Colocamos el vértice en el 1, 2, 3 de las X, 1 de las Y, donde sería este el punto. Ahora tendremos que el corte es en el 0, menos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en el 0, menos 8, por aquí pasa la gráfica, y por tanto que tiene forma de U hacia abajo, vemos que sí que corta el eje X, por tanto, el cuarto paso, en este caso, sí que voy a calculo el corte con el eje. Recordaros que para calcular el corte con el eje X, tengo que hacer la y igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando la y vale 0, es cuando la función corta el eje X. Es decir, cuando está sobre el eje X, la y vale 0. Por tanto, es simplemente hacer la ecuación de segundo grado, haciendo lo siguiente. Voy a copiarla, que me he ido hacia abajo y he perdido la función. Voy a copiarla y pongo que y es igual a menos x cuadrado más 6x menos 8. Hago la ecuación igualando la y igual a 0, y calculo sus x cuadrado más 6x menos 8 es igual a 0. Por tanto, la x es igual a menos 6 más menos la raíz cuadrada de 36. Y ahora sería menos, menos b al cuadrado, bueno, sería menos, b al cuadrado sería por 6, 36, y ahora 4 por a, que sería por menos 1, esto lo voy a hacer un poquito más despacito para que lo veáis mejor, por menos 8. Esto me va a quedar aquí 32 partido entre 2 por menos 1, que vale la A. Ojo, porque aquí al tener A negativa, ese menos 1 no se nos puede olvidar. Entonces me saldría que menos 6 más menos 8 por 4, 32, raíz cuadrada de 4, que es 2, partido entre menos. Tendría dos soluciones, x sub 1, que sería igual a menos 6 menos 2 menos 8 partido entre menos 2, que sería 4. Y ahora menos 6 más 2, menos 4 partido entre 2, que sería x sub 2, 2. Por tanto, ya tendría mi función dibujada, porque tendría el punto 0,2 aquí y el 0,4 aquí, y ya solo tendría que dibujar mi parábola, que sería unir estos tres puntos. ¿Vale? En este caso también la función es todo R, el dominio sería de C en el 1 hasta menos infinito, tendría un máximo absoluto, ¿vale? Pues eso podríamos señalarlo todo de la gráfica. ¿Vale? Ya tendríamos dibujada esta función, y en este caso sí me ha cortado al eje X. Vamos a ver el último ejemplo, qué ocurre con él, y vamos a proceder de la misma manera. Siempre esto es muy mecánico. Primero, voy a cambiar el color, analizo los coeficientes. A vale 1, porque es el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado, y al no aparecer nada es un 1. Es mayor que 0, por tanto esto es una u hacia arriba. Voy a poner b igual a menos 6 y c es igual a 9. El c nos da el corte con el eje y, que sería el 0,9. Ya tendríamos esa primera información obtenida de lo que es los coeficientes de la parábola. Con ello ya empezamos a tener una idea. El segundo paso que os he dicho siempre es calcular el vértice. Para calcular el vértice siempre vamos a usar la fórmula que os he dado para calcular la coordenada X.
La coordenada X sería menos B, que sería menos 6, partido entre 2 por A, 2 por 1. Y esto me quedaría 6 partido entre 2, que es igual a 3. Teníamos que X igual a 3, la coordenada X del vértice. La coordenada Y del vértice es simplemente sustituir 3 al cuadrado en la función, menos 6 por 3, en vez de poner la X pongo el 3, más el 9, y me quedaría que Y es igual a 0, porque 3 al cuadrado es 9 menos 18 más 9, y es igual a 0, porque 9 más 9 es igual a 18, 18 menos 18 es igual a 0, y igual a 0. Por tanto, fijaros qué cosa más curiosa, que nos está diciendo ahora cuando posemos la gráfica. Por eso os digo que es fundamental el tercer paso hacerlo así también, seguir este orden. Pozo la gráfica. Y esto nos está diciendo que el vértice está sobre el eje X. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo aquí mi gráfica y tengo que está 1, 2 y 3. Aquí estaría el vértice. Y ahora la B vale menos 6. La C vale 9. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pasaría por ese punto, y como la U va hacia arriba, ya no tengo que calcular nada más. Por eso, si vosotros no os dais cuenta de que estaba sobre el eje X, y yo eso me he dado cuenta al salirme la igual a 0, cuando yo lo esbozo y lo dibujo, me di cuenta que ya el vértice está sobre el eje Y, por tanto, sobre el eje X, perdón, por tanto, ya no tengo que calcular el corte con el eje X, es justo el vértice del corte con el eje X. Solo tendríamos una solución de la ecuación, nos ahorramos hacer la ecuación de segundo grado. Y haríamos el cuarto paso, que sería calcular un par de puntos para poder dibujarla algo mejor, con más precisión, la gráfica. Calcular un par de puntos, hacer una tabla de valores, yo obtendría 2 puntos nada más. Yo cogería 2 puntos simétricos con respecto al vértice, el X igual a 2, para comprobar que lo he hecho bien, que me sale bien, y tiene que salir lo mismo. X igual a 2, la fórmula era 2 al cuadrado menos 6 por... espérate, voy a ponerla ahí. Me he saltado igual, porque estoy calculando la I. Y es igual a 2 al cuadrado menos 6 por 2 más 9. Por tanto, la I sería 4 menos 12, 13, 1. Igual a 1. Para X igual a 4, tendríamos que escribirlo mejor. Y ya termino con esto. Para X igual a 4, tendríamos que Y es igual a 4 al cuadrado menos 6 por 4 más 9. 4 al cuadrado sería 16 más 9, 25, 6 por 4, 24, y es igual a 1. Fijaros con lo que he dicho. Al ser simétrica con respecto al vértice, el 4 y el 3 son simétricos con respecto al vértice, y por tanto coinciden que su coordenada es la coordenada 1. Y aquí tendríamos los otros dos puntos que me harían falta a mí para representar la función. El 4, 1, y este punto que sería el 2, 1. Y este sería el 3, 0, que sería el vértice. Y este es el punto 0, 9. Con todos esos puntos que hemos ido calculando, el 0, 9, recordaros que era la ordenada, el corte con el eje Y, podemos dibujar nuestra función y ya tendríamos terminado el ejercicio de la siguiente manera. Voy a coger dibujo mi gráfica y ya lo tendría. Teníamos un mínimo absoluto en el vértice, en el 3, 0, sería su imagen desde el 0 hasta el más infinito, dominio todo R, decreciente desde menos infinito hasta el 3, creciente desde 3 a más infinito, en este caso sería convexa, y por tanto ya tendríamos todo definido de nuestra función. Espero que haya sido de utilidad este vídeo, sobre todo
analizar lo que es el procedimiento que se sigue. Primero calculo, analizo los coeficientes viendo que la A mayor que 0, lo hacia arriba, y sobre todo el C que me da el corte con el eje Y. Segundo, calculo el vértice calculando la coordenada X con la fórmula menos B partido entre 2A, ¿vale? Y una vez que calculo la fórmula con el vértice del vértice X, sustituyo en la función para el valor de X de la coordenada o la coordenada X que he calculado y obtengo la coordenada Y. Una vez calculada la coordenada Y del vértice, hago un esbozo de la gráfica, que esto es fundamental porque me da una idea de lo que tengo que hacer en el paso 4. Si veo que va a cortar al eje X, calculo el corte con el eje X, pero en este caso fijaros que me ha ahorrado hacer ese paso. ¿Por qué? Porque ya el eje X coincidía con el vértice de la, de la función cuadrática, la parábola, y por tanto ese paso me lo ahorro y lo que hago es una tabla de valores calculando un par de puntos y he elegido dos puntos simétricos con respecto al vértice que me salen la misma coordenada. Todo ese procedimiento lo he seguido en cada uno de los tres casos que hemos tenido. En el primero, fijaros que no teníamos solución porque el vértice estaba por encima del eje OX y la UE iba hacia arriba, por tanto no tenía solución, y solo hacía después un cálculo de un par de puntos. Ese paso es fundamental. ¿Cómo hemos procedido? Pues igual, primero hemos calculado primero lo que es, hemos analizado los coeficientes, tenemos que la A era mayor 3 mayor que 0, la UE era hacia arriba, el corte con el eje esto, esbozamos, calculamos nuestro vértice y siempre. En el segundo caso, pues hemos visto que sí que cortábamos al eje X. ¿Por qué? Porque teníamos un coeficiente menor que 0, A era menor que 0, teníamos ya nuestro corte con el eje Y, que era la ordenada, el corte con el Y, el coeficiente C. Calculamos el vértice. Una vez que calculábamos el vértice, lo esbozábamos, poníamos el vértice en el 3, 1, y esbozábamos, y al ver que la U iba hacia abajo, sabíamos que teníamos que hacer la ecuación de segundo grado para calcular el corte con el eje. Por tanto, yo siempre voy analizando la función y haciendo los pasos en función de lo que me va dando la función. Y es mi consejo, para no perder tiempo en el examen. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.